de la tarde, entrevista en clave geopolítica con José María Paredo, catedrático de Comunicación Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. José María, muy buenas y muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Buenas tardes. Bueno, José María, semana muy frenética y además todavía nos quedan estos próximos días con el viernes en foco, sobre todo al ser el día en el que se va a cumplir ya el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Hoy, sobre todo, estábamos mirando a esos lazos que se estrechan entre Rusia y China. ¿Qué puede suponer, sobre todo, respecto a la perspectiva de Occidente, que no confía en que China pueda ser un actor neutral de cara a mediar o a intentar negociar la paz entre dos partes? Y luego, por otro lado, tenemos a Biden con Stoltenberg y el flanco oriental de la OTAN ahora reunidos. Pero empezando por Rusia y China, ¿cómo estás viendo ahora mismo esas relaciones? Bueno, la relación entre Rusia y China es una buena relación desde hace un tiempo, y en esta etapa digamos, fortalecimiento de las grandes potencias globales, pues ese entendimiento de Rusia y China se viene produciendo pues ya desde hace algunos años. No es nuevo, ni es ocasión, ni está motivado por esta conflicto, por esta guerra, con asociaciones o de cooperación como la de Shanghái, reuniones bilaterales periódicas, reuniones bilaterales de carácter ad hoc o motivadas por un tema, como es el caso en este de la guerra de Ucrania, ¿no? Por consiguiente, esto no debe de llamar la atención, pero sí que la llama porque naturalmente la posición de China pues es una posición importante de cara a la posible variación del conflicto, es decir, a la posible búsqueda de canales de negociación. En primer lugar, yo diría que lo que está explicando Putin son sus planes a Xi Jinping, compartiendo parte de ellos, no porque sean potencias aliadas en este conflicto, sino sencillamente pues para mantener una relación de información y de coherencia en esa relación de cercanía que mantiene con China. Y en segundo lugar, pues estar recibiendo también pues algunas indicaciones de la posición china, que sigue siendo una posición de distancia en cuanto a las sanciones, de no criticar y de no haber cuestionado la invasión rusa, algo que resulta pues obviamente difícil de comprender, y por otra parte de búsqueda de una salida negociada, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Pues se puede esperar que se puede desear que Xi Jinping intente doblegar de alguna manera la voluntad agresiva de Putin, de alguna manera, y se puede pensar también en que naturalmente la reunión va a terminar pues con una cierta cordialidad y sensación de acuerdo, y de que mantienen esa relación próxima. Bueno, además, en medio de todo esto, hay que recordar que bueno, se han mantenido varios encuentros entre China y Rusia a lo largo del año pasado. Una vez estalló la guerra, se acusaba por parte de Occidente a China de no haberse reunido, por ejemplo, en ningún punto con Zelensky, y ahora Putin ya ha anunciado una visita próxima de Xi Jinping. Claro, ¿qué más podemos esperar y, sobre todo, cómo debemos vigilar esta visita? No sabemos hasta qué punto Xi Jinping también va a ofrecer verse con Zelensky, pero por el momento esto no figura en el mapa. Bueno, si es la pregunta va hacia si se puede esperar una mediación de China, pues hay que tener en cuenta si China es la potencia adecuada para participar en esa mediación, teniendo en cuenta precisamente lo que señalas, es decir, que su proximidad con Rusia y su distancia con el gobierno ucraniano pues ha sido bastante manifiesta. Por consiguiente, no parece que vaya a ser una potencia que puede estar, evidentemente, dentro de un pool, de un grupo de países, que eso sí, pero que sea la potencia claramente de mediadora, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Porque de alguna manera esa neutralidad ha ayudado a la invasión, ¿no? Bueno, eso por un lado. Si lo que se busca ahí con la pregunta, que no lo sé, es ¿se va a implicar más China? Es decir, ¿hay riesgo de que, por ejemplo, envíe armas o envíe armamento? Bueno, pues en principio parece que no, porque iría en contra de esa posición de distancia con respecto al conflicto y esa posición de dar una imagen a nivel internacional o blanquear, o entiéndaseme, sin una actitud crítica en el comentario, sino dar una imagen de que está a favor
de la utilización de métodos no militares y no violentos para la resolución de este tipo de conflictos. Entonces, envío de armas, pues obviamente no iría en ese sentido. Por tanto, insisto, lo que se puede esperar es lo que he contestado al principio, es decir, lo que se puede esperar es que, en primer lugar, se presione a Rusia, no sé hasta qué punto, para que intentar doblegar su voluntad de actuar agresivamente, y tampoco sé hasta qué punto, es decir, no forzarle a la paz, que no lo voy a conseguir de ninguna manera, sino sencillamente una utilización limitada de ese nuevo, digamos, posicionamiento estratégico y militar con esos movimientos de tropas y demás, ¿no? Eso es lo que cabría esperar. Además, como bien decías, ¿no? Hemos estado viendo preocupación ante la posibilidad de que China pueda proporcionar apoyo letal a Rusia, es algo que ha estado diciendo la OTAN en estos últimos días. China ya lo ha negado y ha acusado, de hecho, a Estados Unidos, a la OTAN en general, de estar difamando al gigante asiático al hacer ese tipo de... al lanzar este tipo de mensajes, sobre todo porque en un momento en el que la retórica es tan crucial también cuando estamos moviéndonos en términos bélicos, esto también es importante tenerlo en cuenta. Mientras tanto, José María, también estamos pendientes del tema nuclear, ¿no? Ayer Putin anunciaba la suspensión de la participación de Rusia en el New START y, aunque en un principio parece que no se va a incluir, Ucrania pide a la Unión Europea que incluya la industria nuclear en el 10º paquete de sanciones que vamos a conocer ya estos próximos días. Se están ultimando los detalles. Bien sabemos que Europa depende mucho de la energía nuclear rusa, del uranio enriquecido. Hay países como Hungría, como Bulgaria, que ya han dicho no rotundo a incluir la industria nuclear rusa en cualquier sanción. No quieren tocar Rosatom, pero Ucrania sigue presionando para que esto ocurra. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué posibilidades hay de que realmente se dé algún paso al frente en este sentido? Bueno, sí, esto sí que tiene un aspecto novedoso, es esa nueva presión que realiza Rusia a la comunidad internacional y, pero sobre todo, a la comunidad aliada de Ucrania, ¿no? Pero a todo el mundo. Es decir, como no se me autorice, reconozca este derecho que tengo sobre esos territorios y no se me juzgue por haber utilizado la violencia, pues oiga, pues me retiro empiezo a retirarme de la estructura del orden internacional en lo que respecta a protección y reducción y limitación del armamento nuclear, y eso pues evidentemente significa incrementar los riesgos de una posible utilización en determinado momento pues de ese armamento, de su desarrollo desde el punto de vista de nuevas armas, etcétera, ¿no? Bueno, eso sí es novedoso, es una escalada, un paso parece pequeño, pero no lo es, porque también consiste ese paso en ir deshaciendo el orden internacional, deconstruyendo el orden internacional. En cuanto al asunto de las sanciones, siempre va a haber países en las sanciones que se vean también afectados por eso que llaman los periodistas económicos como es vuestro caso, ¿no? Que llamáis el efecto boomerang, ¿no? Que vuelve ahí la medida que se toma de presión y que se toma como una medida económica pues eso, con un arma, obviamente, pero una herramienta de presión. Bien, pues eso tiene efectos, claro, porque si tú reduces pues la producción o la compra de un producto, pues encareces el precio, como bien sabéis todos, mucho mejor que yo. Bien, eso ha ocurrido también desde el principio, porque naturalmente al cerrar la compra de gas ruso, pues ha habido países que se han visto mucho más afectados que otros. Entonces, bueno, pues ahora hay unos países que respeto enormemente su intención de que no se meta dentro del paquete de medidas algo que les afecte a ellos directamente. Vamos, solo faltaría que no pudieran decir, oiga, hombre, no coja eso, porque justamente eso es lo que más me afecta a mí, puede tener una complicación de carácter social y económico. Bien, una vez planteadas y una vez planteado la estrategia de esas medidas y teniendo en cuenta esas repercusiones en determinados países, lo que hay que decir es que sí a las medidas. Entonces, no hay posibilidad de
de negociación o de rechazo. Bueno, pues oiga, esto está dentro de unas organizaciones que han dicho que hay que frenar la invasión rusa y que hay que responder para proteger a la sociedad ucraniana y apoyar al ejército ucraniano y al gobierno ucraniano, y en eso estamos de acuerdo todos los países miembros de la Unión Europea y todos los países de la OTAN. Por consiguiente, pues me parece muy bien que usted diga esto no me viene bien, a ver de qué manera lo podemos mitigar o paliar, pero siempre y cuando reconozca que voy a decir que sí seguro. José María, y además también estamos vigilando no solo qué es lo que está ocurriendo con la industria nuclear, a ver qué pasos se dan, sino también la industria alimentaria, en un momento en el que de nuevo se vuelve a poner el foco sobre la inestabilidad de la seguridad alimentaria. 18 de marzo termina la extensión del acuerdo del grano del Mar Negro. Y Ucrania pues ya está avanzando para esta semana mandar al menos un primer borrador, los primeros detalles de la propuesta de extensión. Ucrania quiere que se extienda por un año, no 120 días. Porque dice que así pues, bueno, se puede calibrar mejor los volúmenes de exportación, no solo a nivel Ucrania, a nivel mundial. Y evidentemente aquí esperamos de nuevo un papel mediador, tanto por parte de Turquía como por parte de la ONU. Claro, aquí también estamos viendo una retórica que se suma a la retórica bélica, ¿no? ¿Quién está alimentando el mundo? Rusia dice que lo están haciendo ellos, los ucranianos dicen que están siendo ellos. Más allá de esto, ¿ves viable que se extienda el acuerdo del grano? ¿Ves viable que sea bajo los términos de Ucrania, de esa extensión a un año? Y además, que también ha pedido otra cosa, aumentando los equipos de inspección para poder acelerar en un momento en el que ahora, por ejemplo, hay 140 buques que están esperando a esas inspecciones. Como la respuesta puede tener algún tipo de consecuencias, ¿no? Porque, oiga, afecta a mercados y afecta a distintos sectores. La cuestión pues va a ser bastante cauto, ¿no? Es decir, todo puede ocurrir en una guerra. De la misma manera que no podemos decir cuál es el final de la guerra, ni cómo va a ser, ni cuándo se va a producir, ni quién la va a ganar tan siquiera. Tampoco podemos decir cuáles van a ser las medidas que se tomen dentro de ese conflicto, por parte de los contendientes. Entonces, lo que parecía que en primer año se ha llegado a un acuerdo y, por tanto, los alimentos y la repercusión a nivel global en países muy sensibles, además, se va a intentar mitigar, evitar, es decir, que se pueda producir ese comercio con los alimentos, esa llegada de alimentos a los países compradores de esos alimentos, no hay garantías de que se vaya a volver a producir. Eso es lo que yo diría. Si podemos hablar de qué opina, pues lo que opinamos yo creo que la mayoría, ¿no? Pues hombre, habrá determinados ámbitos y la alimentación parece que es uno en los cuales pues se intentará respetar, oiga, pues que no tenga unos efectos que puedan producir economías o económicos que puedan producir desastres y de carácter humanitario, no ya en cuanto a los precios, que eso no tengo ya más lo pondría más en cuarentena el hecho de que no se quiera alterar los precios. Bueno, pero a lo mejor no un efecto, pues eso, de esa naturaleza, ¿no? Sobre todo, primero, pues por un motivo seguramente humanitario, por un motivo político también, porque es que a lo mejor resulta que ese efecto se produce en países, o bien que no son significativos para la resolución del conflicto, o bien se produce precisamente en países que a lo mejor pues están, digamos, manteniendo una distancia con respecto al conflicto. Por consiguiente, es una respuesta que tiene mucha complejidad, vamos a decir, o un punto o una visión desde distintos prismas, que naturalmente la decisión pues llegará un momento y al final pues esa decisión estratégica al final es muy sencilla, ¿no? Pumba, lo suspendo y a ver qué es lo que ocurre también. Yo sería cauto a la hora tanto de decir que se va a cumplir como de alarmar en absoluto de que no se va a cumplir. Tela, sin alarmar, nosotros nos vamos a quedar a la espera, todavía hay margen de tiempo, recordemos 18 de marzo, se están detallando ahora ya las primeras impresiones, veremos qué es lo que ocurre, entendemos que de todas formas se va a evitar en todo momento que el conflicto de seguridad alimentaria pueda ir más allá. Y José María, también quería preguntarte, ahora que estamos ya tan cerca del primer aniversario de la guerra en Ucrania, un balance, impresiones que hayas ido recogiendo a lo largo de todo este año. Bueno, desde luego.
Pues un balance muy negativo, tremendamente negativo. El primer balance es que se ha producido una guerra de carácter tradicional en Europa, por parte de una gran potencia que invade un país, en principio, pues que no tiene capacidad de defensa, a no ser que se haga a través de una ayuda internacional. Esto es algo pues muy lamentable. Esto es algo desde el punto de vista del derecho internacional, del avance, del progreso de las relaciones internacionales, de pensar que tenemos unos países y unos dirigentes con unas estructuras políticas maduras, pues es una verdadera shock lo que ha producido esta situación, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que encima no ha tenido el éxito, lo cual pues dices que bien, porque se ha conseguido parar, pero por otra parte dices, bueno, es que oiga, entonces ¿para qué la ha iniciado usted? O sea, ¿no? Esa es la segunda sorpresa, cierta sorpresa y cierta, no sé, sensación bueno, pues eso, ¿no? No ya de preocupación, ¿no? Que evidentemente, sino de cierta falsedad, ¿no? De sentimiento de qué falsedad todo ello cuando se está además poniendo en juego todas estas vidas y todo este sufrimiento del pueblo ucraniano, ¿no? Y luego, pues evidentemente, en tercer lugar, pues sí que hay un análisis de carácter geopolítico que hay que tener en cuenta, ¿no? Ese análisis de carácter geopolítico es, en primer lugar, pues que el mundo está cambiando permanentemente desde hace ya unos años y que va a seguir cambiando y que por consiguiente no estamos en el mundo del avance, del progreso, de la ilusión, no estamos en ese mundo. Ese mundo se puede volver a construir, pero hay que construirlo desde otros parámetros. Unos parámetros donde la seguridad tiene que tener más importancia, no precisamente para provocar una guerra, sino para evitarla. En primer lugar. En segundo lugar, el refuerzo de la OTAN y de la seguridad europea, pues ahí ha estado de manifiesto la importancia que tiene. Y en tercer lugar, pues que ante este tipo de medidas, pues hay que ser más audaz y hay que estar más concienciado y más concentrado en este trabajo común, en este trabajo relacionado con la seguridad, en este trabajo relacionado con la regulación y la correcta regulación del orden internacional, la firmeza de los valores liberales, en nuestro caso, el entendimiento de otras culturas y de otros valores para que no lleguen a chocar, no lleguemos a chocar. Y bueno, pues eso a lo mejor pues es el aprendizaje que podemos sacar de esta situación. Y muchos aprendizajes relacionados pues con la extraordinaria labor humanitaria que se genera siempre y que generamos desde luego desde nuestra sociedad en España y en otras sociedades. Esto es absolutamente destacable. La magnífica también labor que tienen las fuerzas de seguridad del ejército y estas cuestiones, ¿no? Yo creo que es lo que nos pone ahí sobre la mesa, ¿no? Una pena enorme, lo primero, una rabia hasta cierto punto contenida, lo segundo, y un aprendizaje, yo diría, lo tercero. María Paredo, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa clave, con ese análisis. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias.